Buenos días, Bella. Buenos días a todo el panel y a los productores, especialmente a los productores lecheros. Bueno, en esta instancia vamos a comenzar a desarrollar un poco lo que tiene que ver con la producción de forraje, pero enfocándonos en la cosecha de ese forraje, haciendo un poco de énfasis en la estación de primavera que estamos teniendo. Y es sabido que en un tambo la dieta de la vaca está compuesta básicamente por tres insumos, o sea, el pasto o el forraje, las reservas y los concentrados. El pasto puede ser el ingrediente más barato en la dieta y bueno, y lo que nos permita lograr mejores márgenes económicos si logramos un buen aprovechamiento del mismo, ¿verdad? Y para que esto suceda, la cosecha de pasto debe ser alta. Y bueno, un poco las principales restricciones o factores a tener en cuenta para lograr altas cosechas de pasto es que la producción es muy diferente según la estación del año para una misma pastura. Por ejemplo, si estamos hablando de un raigrás en junio que crece aproximadamente 15 kilos de materia seca por hectárea por día, no es lo mismo manejarlo en junio que en noviembre, ya que en noviembre esta producción se incrementa promedialmente a 40 kilos de materia seca por hectárea por día. Esto es lo que nos lleva a un ajuste constante de la carga o tamaño de la franja. Entonces, a grosso modo, lo que se busca es estimar que el tiempo de reposo de esa franja o potrero nos asegure que cuando el lote de vacas vuelva a entrar nuevamente a la franja tenga una disponibilidad de forraje tal que no nos baje la tasa de consumo y por lo tanto la producción. Como es sabido, existen tres factores que definen la tasa de consumo o el consumo por animal. El primero de ellos es las horas que nosotros lo dejamos en el potrero o en la franja. El tamaño del bocado, que es otro de los factores muy importantes, o sea, que la vaca tenga un buen tamaño de bocado significa que la boca se llene de pasto, ¿verdad? Y la otra es la tasa de bocado, o sea, el número de veces que la vaca agacha la cabeza para cosechar ese forraje. La tasa de las tres variables quizás es la que menos nos influye, entonces por eso es muy importante tener una muy buena disponibilidad de forraje cuando la vaca entre o reingrese a la franja. Por lo tanto, tenemos tres variables que nos van a definir la cosecha de forraje. Por un lado tenemos el consumo de pasto que van a tener las vacas. Esto, por ejemplo, a grosso modo, en una pradera, una vaca puede cosechar aproximadamente 1,5 kilos de materia seca por hora. El otro factor es la disponibilidad inicial de pasto, o sea, cuánto pasto nosotros le ofrecemos cuando la vaca entra a pastorear. Aquí existen diferentes métodos bastante precisos y sencillos para estimar la disponibilidad de pasto, y después el crecimiento, que el crecimiento es estimado de la pastura y bueno, va a ir en función de la estación del año y de la pastura. También podemos medir el crecimiento sin duda, pero resulta fácil apoyarnos en tablas, ¿verdad? Pero a grosso modo lo importante a transmitir es que la vaca entre con una parcela con abundante pasto que le permite en cada bocado llenar la boca, y para esto, bueno, podemos decir que con una altura estimada de aproximadamente 20 centímetros del forraje lo estaríamos logrando, y bueno, y deberíamos retirar el ganado con una altura aproximada entre 6 y 8 centímetros. Esto, como les decía, es bastante variable en función del tipo de pastura que estamos pastoreando y de la época del año. Pero por ejemplo en la primavera, que es la etapa en la cual nos estamos enfrentando, con una altura de unos 20 centímetros y un remanente de 8, nos aseguramos que a los 15, 20 días esa franja estaría pronta para que los animales reingresen al pastoreo. Bueno, en las próximas instancias estaremos ampliando un poco más este tema de cosechas de forraje, pero lo importante es transmitir que es una época en el año en la cual tenemos que pensar si en el predio tenemos algunos lotes o potreros para reservar o hacer reservas forrajeras y optimizar el uso de las pasturas en los otros lotes, de modo de no perder calidad de forraje, que es una de las principales limitantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la primavera tardía, verano. Bueno, sin más, que tengan una muy buena jornada y muy buena semana.